Vamos a ver un versículo en 1 Corintios para empezar. 1 Corintios 15, 22, 23. Os he dicho que leáis esos 6 capítulos porque ahí en esos 6 capítulos está claro del por qué enseño lo que enseño y llego a las conclusiones que tengo sobre este tema y por qué la Biblia. En 1 Corintios 15, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios, porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está comparando el primer Adán y el último Adán, ¿ok? No es el segundo Adán, es el último Adán, porque hablando de Cristo, es el único y no hay otro. El versículo 23, pero cada uno en su orden, Cristo que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que está hablando acerca del resultado de la rebelión de Adán. Por causa de Adán todos mueren, todo el mundo, toda la creación cayó en pecado, cayó en condenación y cayó bajo el señorío de Satanás. Sin embargo, en Cristo todos hemos sido vivificados. Cristo Jesús rompió. Y ese es el nuevo pacto en el cual estamos viviendo. El apóstol Pablo hace una oración a Dios. Y en esa oración le pide a Dios que nos dé revelación. Y es una revelación que el cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita desesperadamente. Y por eso estamos orando y estamos estudiando esto. Y si os vais dando cuenta que todo está relacionado. Que no estamos hablando solamente de guerra espiritual, sino que es todo. La autoridad como creyentes, el orar por un enfermo, el poder echar fuera un demonio, que alguien comentó la semana pasada. Todo eso está relacionado con que entendamos esto de lo que significa, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estos 6 capítulos que os he pedido que leáis son centrales para entender la verdad del nuevo pacto. En Efesios 1, del 19 al 23, nos habla del poder, del poder de Dios que levantó a Cristo Jesús de los muertos y lo puso. Vamos a leerlo para pasarnos completamente en la palabra. En Efesios capítulo 1, 19 al 23. Dice, ¿y cuál es? Me gusta leer el contexto siempre. El 18, es la oración de Pablo, habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento, a qué habéis sido llamados, por qué murió Cristo por vosotros, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza. ¿Cuál es esta energía o este poder? La cual levantó a Cristo, la cual energizó o dio vida a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales. Muy por encima, y fijarse bien, porque aquí empezamos a ver materia, muy por encima, el Espíritu de Dios. Más adelante sabemos que este poder inmensurable que no se puede medir es nada más ni menos que el Espíritu Santo. El mismo, dice la Biblia, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nuestro cuerpo, vivificando nuestro cuerpo mortal. ¿Ok? Entonces ahí empezamos a ver, es que si empiezo a citar versículos nos vamos a... pero todos hablan de lo mismo, no puedo evitarlo. ¿Qué cuerpo está vivificando el Espíritu? El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué cuerpo está vivificando? Cuerpo mortal. Cuando venga Cristo Jesús, ¿tu cuerpo será mortal? Entonces, ¿de cuándo está hablando y dónde está hablando? ¿Y dónde está haciendo esa obra? Aquí, ahora, ¿me entendéis? No en el milenio, entre comillas, no en el futuro. El cuerpo mortal. Cuando venga Cristo, la Biblia dice que cuando venga Cristo seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos y seremos tal como es Él. Tendremos un cuerpo glorificado. Podremos ir de un país a otro en un abrir y cerrar de ojos, traspasar las paredes sin abrir la puerta y hacer todo lo que hace Cristo Jesús. Ahora mismo estamos limitados a nuestro cuerpo.
y es nuestro cuerpo mortal el que el Espíritu de Dios está vivificando si nosotros lo reconocemos y lo dejamos. Sigue diciendo, a este Cristo Dios lo resucitó, lo levantó y lo sentó a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad. Cristo está sentado muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en esta edad, sino también en la venidera. ¿Ok? O sea que lo que estamos viendo aquí, que en el pasado, presente y futuro, la autoridad que Cristo Jesús como Hijo de Dios tiene, la autoridad que nosotros tenemos, como vamos a ver en un instante, está en Cristo y todo está puesto debajo de sus pies. En Colosenses 1 repite más o menos lo mismo. En el capítulo, vamos a ver el capítulo 2, versículo 15 de Colosenses, para que vayáis viendo el cuadro total. Dice, después de despojar en ella, en la cruz, a los principados y a las potestades, los humilló públicamente. Vamos a leer otra vez el contexto para que veamos. Dice, y en el versículo 14, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era. ¿De quién está hablando? De nosotros. El documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio. Otras versiones dicen, lo destruyó, clavándolo en la cruz. Esto es lo que estamos viendo, lo que Cristo hizo en la cruz y cómo eso se relaciona con nosotros hoy, y todo lo que significa el nuevo pacto y la autoridad. Todo lo que había en contra de nosotros lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Y el versículo 15, y después hizo esto, y después de hacer esto despojó en la cruz a los principados, a las potestades, y los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en un desfile triunfal. Okay, esto está tomado de la cultura romana. El ejército romano, acordarse que Pablo y Pedro y los demás discípulos y apóstoles vivieron y escribieron en los tiempos del Imperio Romano, del dominio del Imperio Romano. ¿Okay? O sea que está usando ejemplos romanos del ejército romano. Cuando un general romano iba a la guerra y destruía o vencía a otro general o a otro rey enemigo, le quitaban el armamento, le quitaban el uniforme y los desfilaban por el medio del pueblo, humillándolos públicamente, sin armamento, sin uniforme, y en algunos casos desnudos completamente, para humillarlos públicamente y demostrar que eran un enemigo derrotado, un enemigo vencido. Y Cristo Jesús los llevó prisioneros en un desfile triunfal, en un desfile victorioso a medias, en un desfile apenas ganando, un desfile triunfal. Okay, entonces vemos aquí el por qué Cristo Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por su muerte en la cruz, despojó a los enemigos, a los principados y a las potestades, y haciendo un espectáculo. Otras versiones dice espectáculo, aquí dice los humilló del Calvario. En Hebreos también, Hebreos capítulo 1 y 2, que os he pedido que leáis el versículo 14 y el 15. Así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales, con sangre, esa palabra consubstancial quiere decir que hechos de la misma sustancia, con sangre y carne, de igual manera Cristo Jesús también participó de la misma materia, se hizo sangre y carne para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15, y librara a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. ¿Os habéis fijado? Otra versión lo dice un poco diferente, ¿no? Pero aquí dice la palabra de Dios que Cristo Jesús se hizo sangre y carne, se hizo humano, ¿para qué?
para hacer ineficaz por medio de su muerte al que tenía imperio, el imperio de la muerte, que esto es al diablo. Ineficaz, ¿qué significa? Que no es capaz de hacer nada, que le ha quitado su autoridad, su poder. Ineficaz. Quiero que cojáis estos versículos y empezar a relacionarlo con la guerra espiritual, con las luchas y las estrategias de lo que muchos llaman guerra espiritual, ¿okay? O sea que eso está en Hebreos 12, en Hebreos capítulo 2. O sea que lo vemos que está bastante claro la palabra de Dios, que no cambia, que no es difícil entenderlo. Destruyó a través de la muerte en la cruz del Calvario, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, Él destruyó al que tenía el poder de la muerte, que es a Satanás. Y a todos aquellos que vivían en temor a la muerte, en temor y dominados por Satanás, los hizo libres. En Juan 12 vemos esto profetizado. En Juan 12, 31-32. Dice, está hablando Cristo Jesús aquí. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, presente, es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, fijarse en el 32, y yo, cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, en la cruz del Calvario, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando del futuro o del presente. Dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué dice ahora es el juicio? Porque si os fijáis en el contexto, Cristo Jesús está hablando de la muerte que tiene que sufrir, de su corazón. Su alma está turbada, está afligido, está diciendo ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a decir a mi Padre que me salve de esta hora? Mi Padre es capaz de hacerlo, mi Padre puede salvarme, incluso si llamo a una legión de ángeles vendrán y me rescatarán. Pero te llega a la conclusión, pero por esto precisamente vine, para esta hora, para morir por la humanidad, para destruir las obras de Satanás. Entonces cambia su turbación, por ejemplo, por decirlo así, y dice, Padre, glorifica tu nombre a través de mi muerte en la cruz del Calvario. Y al decir eso, al decir, Padre, glorifica tu nombre, se oyó una voz del cielo que dijo, lo he glorificado ya, y otra vez lo glorificaré. Y la multitud que estaba presente escuchando decía que había sido un trueno, y otros decían, no, un ángel le ha hablado. Y Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vuestra. Dice, porque ahora esta voz es para confirmar, ahora esta voz es para que sepáis que al morir yo en la cruz del Calvario, el Padre glorificado y el juicio de este mundo ha llegado. Y ahora será echado a través de mi muerte en la cruz del Calvario, echado fuera el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado en alto en la cruz, cuando yo sea levantado en alto en la cruz, entre la tierra y el cielo, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo sabemos que está hablando de su muerte en la cruz? Porque el versículo siguiente lo explica y dice, esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Ok, entonces veis que la muerte de Cristo en la cruz tiene un propósito divino, tiene un significado, tiene una autoridad y un poder que va mucho más allá de simplemente redimir al hombre, salvarnos, perdonarnos nuestros pecados y llevarnos al cielo. ¿Sí? O sea que todos estos pocos versículos, y vamos a leer más, pero estos pocos versículos que hemos leído, no sé si os habéis dado cuenta del tema que llevan todos ellos, diferentes escritores, diferente tiempo. Todos ellos hablan de que Satanás y sus secuaces están atados, están desarmados y fueron destruidos en la cruz del Calvario. De hecho, en 1 Corintios 2:8 está hablando del propósito de Dios escondido en Cristo desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria.
Y después nos dice el versículo 8, la cual, el propósito de Dios, la cual ninguno, el plan de Dios, lo cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. En otras palabras, no sabían el por qué Jesús se hizo carne. No sabían el por qué tuvo que nacer, ni siquiera los ángeles. La Biblia nos da a entender más adelante que los ángeles se sorprendieron cuando Dios tomó la decisión de hacerse carne, de nacer y hacerse hombre, de humillarse a sí mismo y dejar su posición de Dios y hacerse humano, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Me entendéis? Si hubiesen sabido lo que significaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no lo hubiesen crucificado. Y todas esta victoria, como dice el siguiente versículo, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Amén. Satanás creía que él tenía las llaves del infierno y de la muerte, y que al tener las llaves del infierno y de la muerte podía controlar el destino de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán, le dijo el día que tú peques, ese día morirás. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? ¿Quién tenía las llaves de la muerte? Satanás. Yo puedo controlar al ser humano, puedo controlar su destino. El hombre que pecare, ese morirá, también dijo Dios más adelante. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, entró en el mundo de la muerte, en el ambiente de la muerte, donde Satanás creía que tenía todo el control, porque las llaves las tenía él. Pero esas llaves, ni ese reino de Satanás, que es la muerte, no pudieron retener a Cristo Jesús. ¿Por qué no pudieron retenerlo? Porque es el Satanás y la muerte solamente puede retener a aquellos que están en pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Entendéis o no? Lo único que puede retener al hombre en el mundo de Satanás, en el ambiente de la muerte, es el pecado. Pero Cristo Jesús murió. Cristo Jesús no tenía pecado, nació sin pecado. Nació de la Virgen María, nació sin pecado, nació del Espíritu Santo, nació y murió sin pecado. Fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Al no tener pecado, ni la muerte, ni Satanás, ni las llaves de la muerte del infierno podían retenerlo. Por eso que pudo resucitar al tercer día. Y las llaves, y esto es importante que lo sepamos, las llaves de la muerte del infierno, ¿quién las tiene ahora? Apocalipsis 1:18, el que vive, yo soy. Aquí se presenta Cristo Jesús a Juan y dicen, yo soy, no temas, yo soy el primero y el postero y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces nuestro enemigo bajo el nuevo pacto, nuestro enemigo que está empeñado en destruir no solamente a la humanidad, sino a ti, es un enemigo. Y esto lo que tienes que quedar claro en la vida del creyente, sino nunca te vas a mover en la autoridad de hijo de Dios. Porque siempre vas a tener dudas, siempre vas a tener temor, siempre vas a tener alguna razón del por qué Dios no contesta tu oración o por qué no tienes resultados, los resultados que la Biblia te promete. No sé si habéis entendido ese punto. Satanás es nuestro enemigo, pero es un enemigo vencido. En Mateo 28, 18 al 20, vemos que lo que Dios le habló a Adán y Eva lo vuelve a renovar. Lo vuelve a renovar en nosotros. Dice en el versículo 18 en adelante, hasta el 20 por ejemplo. Dice, entonces Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué tiene Cristo Jesús toda potestad ahora? ¿Quién tenía la potestad antes de que Cristo Jesús muriese? Satanás. ¿Quién tenía las llaves del infierno y de la muerte?
Satanás, al morir en la cruz del Calvario y al vencer a Satanás, toda autoridad y toda potestad en el cielo y en la tierra la recibió, o la tomó, mejor dicho, Cristo Jesús. Y es por eso, porque toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, porque yo he vencido a vuestro enemigo, porque yo lo he derrotado, porque yo lo he exhibido públicamente, porque yo lo he desarmado. Yendo pues, presente, discipulad a todos los gentiles, a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿Lo estáis viendo? Yendo pues a hacer creyentes. ¿Dice eso? O dice yendo pues discipulado, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que lo que las órdenes, por así decirlo, la comisión que Dios le dio a Adán y Eva, id por todo el mundo y procread y llenadlo y sojuzgadlo y dominadlo y llenadlo de hijos creados a la imagen y semejanza de Dios. A través del pecado, del pecado de Adán, se perdió esa comisión. Satanás llegó a ser el Dios de este mundo. Satanás estaba en control y tenía autoridad sobre la vida del ser humano. Sin embargo, Cristo Jesús viene, muere en la cruz del Calvario, derrota y desarma a Satanás, recibe todo poder, y a nosotros, su iglesia, sus hijos, o aquellos que creemos en Él, aquellos que hemos creído en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos vuelve a restaurar, por así decirlo, lo que le dijo a Adán. Ahora quiero que vosotros, que tenéis el Espíritu de vida, que tenéis a Cristo en vosotros, id por todo el mundo, porque toda potestad me ha sido dada. Ya no la tiene Satanás, ya no la tiene Satanás, la tengo yo. Por lo tanto, vosotros que sois mis discípulos, id por todo el mundo, a hablarle a los gentiles, convertirlos en discípulos, a bautizarlos en el Padre. Acordarse lo que es bautizar, que no estamos hablando de meterse en el agua. Bautizar en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, es en su naturaleza. Hacer, en otras palabras, volver a hacer lo que mandé a Adán, llenar la tierra de la imagen y semejanza de Dios a través de hombres y mujeres redimidas por la sangre del Cordero de Dios, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. En otras palabras, enseñarles a hacer lo mismo que yo os he enseñado a hacer a vosotros. Y esto es el cristianismo verdadero. Esto es lo que la iglesia debería estar haciendo, y esto es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Está claro. La cosa es que Cristo Jesús no le quitó la autoridad y las llaves a Satanás como lo hizo Satanás. Satanás lo hizo por engaño. Satanás engañó al hombre y le robó la autoridad. Cristo Jesús no lo hizo por engaño, no engañó a nadie, no se las quitó por engaño, no se las quitó por fuerza, sino que lo hizo todo en obediencia, dando su vida en obediencia al Padre, muriendo en la obediencia al Padre, como dice más adelante, en la muerte y muerte de cruz. Amén. Fue por obediencia, poniendo su vida. O sea que nuestra responsabilidad como creyentes es llenar la tierra progresivamente con hijos del reino, ir y predicar el reino, y la revelación que Pablo expresó en esos capítulos que os pedí que leyerais en Efesios, Colosenses y Hebreos, es precisamente eso. Resumiéndolo un poco para aquellos que no lo han leído, Pablo nos está diciendo: esta es la revelación que Dios me ha dado, que el hombre ha sido restaurado en Cristo Jesús, que el hombre ha sido restaurado en Cristo a un lugar, al lugar de autoridad, de poder y de dominio que tenía antes de pecar. Ha sido restaurado en Cristo Jesús. Que todas las cosas, que todo animal que se mueve sobre la faz de la tierra, todo pez y todo animal que se mueve en las aguas, lo que vimos la semana pasada, todo reptil que repta sobre la faz de la tierra está bajo nuestra autoridad, está debajo de nuestros pies.
Romanos 5:17. Vamos a ver más versículos. ¿Estáis bien con esto de momento? ¿O estáis asustados? Dice, porque si por el delito de uno, está repitiendo lo que vimos antes en Romanos, pero ahora está añadiendo más información, fijarse. Dice, porque si por el pecado de uno reinó la muerte, la palabra clave aquí es reinó, si por el delito de un hombre reinó la muerte, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y de la dádiva de la justicia, en otras palabras, aquellos que aceptan a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas, aceptan su sacrificio y todo lo que acabo de enseñar en los últimos 5 minutos, dice, reinarán en el milenio, reinarán en el futuro, reinarán cuando vuelva Cristo. ¿Qué dice ahí? Reinarán en vida a través de uno. ¿Y quién es ese uno? Jesucristo. Y sigue hablando Romanos, sigue hablando Pablo ahí acerca de ese tema. En Apocalipsis 1:7, no vamos a buscarlo, pero es un versículo muy conocido por todos, hablando de reinos. Dice, porque Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes, o reyes y sacerdotes, como dice la reina Valera. Y no estoy hablando aquí, muchos escucharán esto y dirán, el pastor está enseñando triunfalismo. La diferencia entre el triunfalismo y la victoria de Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús nos manda es muy clara. Normalmente los que predican triunfalismo enseñan y dicen, y hay algunas iglesias aquí que lo hacen, enseñan y dicen, nosotros Cristo Jesús ha vencido, por lo tanto nosotros tenemos que gobernar, todo el mundo tiene que respetarnos, todo el mundo tiene que hacernos caso, tenemos que meternos en política, tenemos que meternos en las posiciones altas del gobierno, no sé si habéis escuchado algo de eso, tenemos que meternos en las artes, en el gobierno, en la política, en esto, en lo otro, porque hemos triunfado y es nuestro derecho, es nuestro deber, porque somos reyes. Cristo es el Rey de Reyes. Eso es triunfalismo. En otras palabras, el mundo tiene que servirnos, todos tienen que servirnos. Demandamos que nos reconozcan y que nos sirvan. Eso es básicamente el triunfalismo. Y no es lo que enseña la Biblia, no es lo que enseño yo. Lo que enseño yo es que porque Cristo Jesús ha vencido en la cruz de Calvario, tú y yo ahora, con la autoridad que tenemos como hijos de Dios, tenemos que deleitarnos sirviendo a los demás, como hizo Pablo, orando por los enfermos, rompiendo cadenas, echando fuera demonios, trayendo libertad al oprimido. ¿Quién me ha entendido? Sanando al enfermo. Muy diferente. ¿Ok? No confundirse. Entonces, vamos a entrar ahora a hacer algunas preguntas. El versículo más poderoso, quizás, más claro en la Biblia sobre el triunfo, sobre lo que estamos hablando, la victoria de Cristo y la responsabilidad del creyente y la guerra espiritual, se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 26. Vamos a leerlo todo. Pedro está predicando, ¿no? Después del derramamiento del Espíritu Santo, está predicando en público aquí a los que se habían juntado para ver lo que estaba ocurriendo, y le dice, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuál es el resultado de esta redención o de este borrar de nuestro arrepentimiento? Acordarse que la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar tu forma de pensar. Ya no estás sirviendo a Satanás, ahora estás sirviendo a Dios. Ya no eres el esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Cristo Jesús. Satanás ya no es tu Señor, ahora tu Señor es Cristo Jesús. Eso es el arrepentimiento. Ya no te sirves a ti mismo, ahora sirves a Cristo. Arrepentíos de vuestros pecados. ¿Para qué? Para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envíe a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros,
¿A quién es menester que el cielo reciba? Algunas versiones dicen que el cielo retenga. ¿Es así? ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus profetas desde el principio del mundo, desde que empezó el mundo. ¿Qué es lo que Dios habló a través de los profetas desde que empezó el mundo, desde Adán y Eva? Enviaré un redentor, el dominio sobre la tierra, vosotros gobernarla y sojuzgadla y dominad, llenadla de la presencia de Dios, llenadla de hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Cristo Jesús, ¿a quién es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo? Porque Moisés en verdad dijo: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, un profeta como yo, y a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta, hablando de Cristo Jesús, será desarraigado del pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios pactó con nuestros padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios resucitó a Cristo Jesús, lo envió primeramente a vosotros, bendiciéndoos al apartar a cada uno de sus maldades. No sé si lo habéis entendido, pero aquí lo que está diciendo es que Dios el Padre enviará a Cristo Jesús para traer tiempos de refrigerio a su pueblo arrepentido. Sin embargo, dice, Cristo Jesús será retenido, que el cielo lo reciba, o que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todo lo que los profetas profetizaron desde el principio del mundo, a través de sus discípulos. O sea que está diciendo que Cristo Jesús volverá cuando todo lo que ha sido profetizado sea cumplido. Una de las profecías que tenemos aquí bien clara y enfatiza Pedro, ¿cuál es? El versículo 26, el versículo 25. El pacto de Dios con nuestro padre Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la... Tenemos y esto lo digo, retenido hasta que todas las profecías se cumplan. Esto lo digo porque hemos heredado una enseñanza a principio del siglo XX de los hermanos Plymouth. ¿Dónde está Plymouth? Es un pueblo en Inglaterra. Los hermanos de Plymouth. En español se dice igual. Si digo el nombre de uno de sus líderes y teólogos, sabréis de quién estoy hablando. Darby. ¿Habéis escuchado hablar de Darby? La Biblia anotada de Darby. Los comentarios de Darby. Buscarlo y veréis. Es una Biblia muy de estudio, bastante común y popular. Incluso está en español. Hemos heredado una enseñanza o un entender, si queréis decirlo así, a través de los hermanos de Plymouth, que empezó a principios del siglo XX, y lo que enseñaban ellos, los hermanos de Plymouth son un grupo de creyentes que son más o menos, en el mundo entero hay más o menos unos 55.000 o 60.000. En Australia hay 15.000 que viven en el norte del New South Wales, en un pueblo. En Estados Unidos hay varios, aquí en Europa, en Alemania es donde más hay, en Inglaterra hay también un montón. Ellos enseñan, por ejemplo, que la mujer tiene que ponerse velo para orar y profetizar y adorar a Dios. Llevar vestido, no lleva maquillaje, vestido largo, sometida al esposo, bajo la autoridad del esposo, como el esposo está bajo la autoridad de Cristo. No usan la televisión, la radio, no tienen ordenadores, no tienen MacBooks, ni tablets, ni iPhones.
Nada de eso. Ellos empezaron a enseñar a través de sus maestros de que el mundo cada vez se está poniendo peor y peor y peor. ¿Okay? Explico su forma de vivir para que veáis por qué llegan a esta conclusión. Ellos enseñan de que el mundo cada vez está peor, el pecado está en aumento, cada vez está más oscuro, hay más tinieblas, hay más desorden, hay más pecado, el mundo está peor y peor y peor, y que Cristo Jesús volvería a rescatarnos a través del arrebatamiento antes de que la iglesia de Cristo Jesús se extinga y desaparezca por el pecado, ahogada por el, ¿me entendéis o no? Antes de que se extinga, antes de que desaparezca, vendrá Cristo Jesús a arrebatar la iglesia, a rescatarla. El versículo que usaban ellos mucho, porque hoy en día usan 3 o 4 más, se encuentra en Lucas 18:8, que es el versículo donde dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ellos se basan en eso, de que la iglesia de Cristo Jesús se va a ir desapareciendo, se va a ir apagando, de que llegará un momento que no creerá nadie en Dios, de que no habrá ninguna fe, de que la iglesia dejará de existir. Y es por eso que Cristo Jesús tiene que venir pronto a rescatar lo poco que queda. ¿Entendéis o no? También tenemos, como dije la semana pasada, en los años, los que sois más jóvenes, no, aunque podáis verlo en el YouTube, está ahí, buscándolo el otro día está ahí. Hay 2 versiones, la original y la nueva. Las series son una trilogía, son 3 películas que en inglés se llaman Left Behind. ¿Quién las conoce? Los más mayores de la reunión. Dejados atrás. Left Behind. Se ha hecho tan popular esas películas que hasta han hecho un videojuego sobre ellas. Esas películas, esa trilogía se hizo pública, salió en la tele y en los cines en el 1995. En el 2014 hicieron un remake, no sé cómo se dice remake en español, se dice igual porque hablan en inglés los españoles. Sí, remake. Y en el remake trabaja Nicolas Cage de personaje. En la original trabaja uno que se llama Kirk Cameron, que quizás lo conocéis porque se hizo cristiano, ha hecho muchas películas cristianas. Y se ha convertido en una franquicia, vende novelas, vende TVOs, vende videojuegos, como he dicho. Y esa película, las enseñanzas de Darby y de los hermanos de Plymouth, y estas 3 películas que se ha convertido en una industria, como estoy diciendo, que hablan precisamente de eso. Si queréis verlas, pero no, bueno, sí, verlas. Nos hablan de cómo Satanás y las tinieblas cada vez están tomando más autoridad y más poder, y llega un momento cuando conquistan el mundo entero, gobiernan el mundo entero. Y de ahí salió la enseñanza sobre el arrebatamiento. O sea que básicamente la doctrina del arrebatamiento, propagada por estos hermanos de Plymouth y por Darby y por las películas estas, nos hablan de la destrucción de todo, ¿no? La iglesia será destruida, el mundo será destruido, el sistema educativo destruido, la familia destruida. Vamos a ver en Romanos 16. Yo sé que algunos os estáis poniendo nerviosos ahora con lo que estoy diciendo, pero si eso os lleva a estudiar de la Biblia en oración y buscando la dirección del Espíritu Santo, bien. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí, ¿a quién está escribiendo Pablo aquí? Y el Dios de paz aplastará en breve. Breve quiere decir dentro de muy poco. A Satanás debajo de vuestros pies. ¿A quién le está hablando? Para entender este versículo tenemos que entender a quién le está escribiendo. Está escribiendo a la iglesia en Roma. Romanos. ¿Qué estaba pasando en Roma cuando Pablo escribió esto?
estaban viviendo una de las persecuciones más terribles. Digo una de ellas porque después hubieron dos o tres más. Una de las persecuciones bajo el emperador Nero que existió en ese tiempo. Los creyentes estaban siendo quemados, asesinados, muertos, etcétera, etcétera. Para que entendáis, no quiero desviarme un poco del tema mucho porque se nos va el tiempo, pero para que veáis lo que estaba pasando más o menos y hagáis una idea. Había un camino que iba del palacio donde Nero gobernaba, el emperador gobernaba. Ese camino por la noche, ese camino estaba lleno de estacas a los dos lados del camino, y por la noche, para que no chocaran los caballos y las personas y los peatones y los carros a caballo, era iluminado. ¿Os imagináis con qué lo iluminaban? Cristianos, y los clavaban en las estacas y le prendían fuego. En una ocasión, Nero, que estaba medio tocado de aquí, se volvió loco y se le ocurrió prenderle fuego a Roma. ¿A quién le echó la culpa? A los cristianos. Hubo una persecución grande a todo aquel que no adoraba al emperador y el sistema romano. ¿Okay? A esa gente, a esos cristianos, Pablo le está escribiendo en medio de un tiempo de persecución y les dice: y el Dios de paz aplastará en breve. En otras palabras, yo sé que estáis siendo perseguidos, yo sé que estáis muriendo, yo sé que estáis dando vuestra vida por Cristo y por el testimonio, pero en breve Satanás debajo de vuestros pies. Amén. En Corintios 15:25. 1 Corintios. O sea que comparar esto, no sé si lo estáis haciendo ya, no quiero repetirme mucho, pero comparar lo que estamos leyendo con lo que he dicho yo antes de que la iglesia va perdiendo vida, poder y está siendo aniquilada poco a poco. Esto suena como una iglesia aniquilada, una iglesia que Pablo está en medio de la persecución, siguen creyendo, siguen confesando a Cristo, y Pablo encima los anima, les dice en breve aguantar y seguir, porque no les dice aguantar porque viene Cristo Jesús a arrebatarlos. Antes de que muera el último de vosotros, antes de Cristo Jesús va a venir a rescataros, no se ve. ¿Qué es lo que estáis viendo? Están viendo ánimo, en medio de la persecución, en medio de la lucha. En breve Dios aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. 1 Corintios 15:25. Este es el versículo que hemos leído, confirmando o repitiendo lo que hemos dicho antes. Porque es necesario que Cristo Jesús reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Cristo Jesús, es necesario que Cristo Jesús reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso suena a arrebatamiento o destrucción de la iglesia, extinción de la iglesia. ¿O suena? ¿Quién son los pies de Cristo? La iglesia. Es necesario que Cristo Jesús reine a través, Él es Rey de Reyes, reine a través de su iglesia hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y qué pasará después? Y después, cuando todos los enemigos estén debajo de sus pies, en el lugar donde tienen que estar legalmente, entonces entregará el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y todo poder. Aquí no suena, este versículo a mí no me suena como una iglesia en declive, no suena como una iglesia en extinción, en peligro de extinción, sino todo lo contrario. Me suena a Génesis, cuando Dios le habla a Adán y le dice: sojuzgar la tierra, gobernarla, poner todo debajo de vuestros pies, ¿sí o no? La pregunta que tenemos que hacernos: vuelve Cristo Jesús a luchar por un reino, porque el reino ha sido destruido por el pecado y nosotros hemos sido arrebatados, o viene Cristo Jesús a recibir un reino. Efesios 4:13.
Y Cristo Jesús dio a la iglesia a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Conocimiento pleno quiere decir conocimiento pleno, completo, del Hijo de Dios, hasta que y a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, Dios le dio dones a la iglesia. Dios le dio dones a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está desapareciendo y está en extinción. O porque quiere que todos crezcamos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea que yo no veo aquí el fracaso. ¿Alguien ve aquí el fracaso de la iglesia? En parte, si somos sinceros, podríamos decir sí, quizás porque no lo estamos viviendo. Estamos fracasando en este punto, pero no en el sentido de que enseñan en general, ¿me entendéis o no? Y así podemos leer muchos más versículos de Efesios 5, 27. Los esposos amar a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Santificar quiere decir apartarla para un propósito, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. A fin de, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito la ha santificado con la palabra, la ha lavado, la ha purificado, la ha separado? A fin de presentar a la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿Con qué propósito nos ha redimido Cristo, nos ha santificado en su palabra? Para que seamos una iglesia derrotada. Dice eso la Reina Valera, dice eso la amplificada. Para sí mismo una iglesia gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Por qué sabemos que aquí no está hablando del futuro, del milenio, por ejemplo? Porque cuando Él venga, dice la Biblia, seremos tal como Él, seremos transformados. Aquí no está hablando de ese tiempo, sino que está hablando de la palabra. La palabra nos santifica, la palabra nos va transformando, la palabra renueva nuestra forma de pensar, la palabra nos redime. Las palabras nos hacen más y más como Cristo, porque mirando a Cristo como en un espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Es un proceso. Cuando venga Cristo y lo veamos tal como Él, seremos transformados. O sea que vemos ahí dos cosas, una es un proceso y el otro es algo instantáneo. Aquí estamos viendo ¿qué? Un proceso, ¿okay? O sea que una vez más no tiene nada que ver esto con las películas dejado atrás, Left Behind. Filipenses 3:21, Colosenses 1:20. Podemos leer un montón. Si queréis apuntarlos, si los leéis en casa, en oración. Yo reconozco que esto cuesta entenderlo si estamos acostumbrados a escuchar lo otro por años y años y años. Versículo 20, para leer el contexto, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente el Salvador, al Señor Jesucristo, al cual aguardamos, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según el Espíritu de poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Amén. O sea que aquí en Filipenses no vemos una actitud aquí vemos una victoria progresiva, vemos una victoria a través del cuerpo de Cristo, vemos una victoria a través del sacrificio de Cristo Jesús y de su iglesia, no una derrota, no una actitud de escapismo, sino una actitud de autoridad. Amén. Colosenses 1:20. Y por medio de Cristo, de Él, en Cristo Jesús, Colosenses 1:19, por cuanto le agradó a Dios que en Cristo Jesús habitara toda la plenitud,
y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Por la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús y a Cristo Jesús. Este poder de reconciliación ya ha sido liberado. ¿Y de quién es la responsabilidad? Porque Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, en Cristo Jesús, y nos ha dado el ministerio de reconciliación. O sea, aquí no está hablando del futuro, está hablando de ahora, ese espíritu de reconciliación. Nuestra responsabilidad es anunciarlo. Y Hebreos 10, del 12 al 13, ya lo hemos leído, es donde dice que está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies. O sea que Cristo Jesús no viene a luchar por un reino perdido, un reino que ha sido derrotado, una iglesia destruida, una iglesia exterminada. No viene a restaurar un reino perdido, ni a luchar por un reino que supuestamente Satanás le va a quitar a la iglesia, sino que volverá, cuando Él vuelva, volverá a recibir el reino que ya le pertenece y que ya ha comprado con su sangre preciosa. Cuando los discípulos cuando los fariseos le dijeron, danos una señal del reino, los discípulos, ¿cómo vendrá tu reino? ¿Cómo vendrá? Y Él le dijo, el reino no vendrá con señales, porque el reino ya está en vosotros, o como dice otra versión, entre vosotros. Cristo en nosotros es el reino de Dios, el Rey de Reyes. Isaías 9:7. Vamos a leer dos más. Y espero que si estáis teniendo dudas, lo pongáis en oración, volver a leerlos en oración y pedirle al Espíritu Santo que os dé entendimiento. Fíjate bien lo que dice el Isaías 9:6. ¿Os acordáis lo que dijimos de los profetas? Hasta que toda profecía Este es uno de los más grandes, los profetas después de Samuel. Este es uno de los principales. Dice, lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, hará esto. En otras palabras, su gobierno, creo que la Reina Valera dice que de su principado, de su gobierno no habrá fin. Y el más claro de todos, para mí, se encuentra en Daniel 2:35. Aquí el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿no? Y en ese sueño vio una imagen gigante, una estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime. Y esa estatua estaba de pie ante mí y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. ¿Os dais cuenta que van bajando en valor? En dominio, en autoridad, en valor. Su vientre y su muslo de bronce. El bronce es muy parecido, cuando se pule, muy parecido al oro, pero no tiene el valor que tiene el oro. Sus piernas de hierro, sus pies en parte, una mezcla. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada, y aquí tenemos que empezar a poner atención. Daniel le dice a Nabucodonosor, tú estabas mirando en esta visión hasta que vistes que fue cortada una piedra. Esta piedra fue cortada no con mano humana. En otras palabras, no es un reino humano, no es algo establecido por el hombre, no es algo inventado por el hombre. Y esta piedra que fue cortada no con mano humana y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro,
y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que ellos quede rastro alguno. Pero la piedra, fijarse bien, ¿quién es la piedra? Jesús es la roca de Oreb. La piedra, que caiga sobre esta piedra será transformado, que sobre quien caiga la piedra será desmenuzado. La piedra angular, sobre esta piedra será edificada mi iglesia. ¿De qué está hablando? ¿Quién es la piedra? Está hablando de Cristo Jesús. Fijarse bien lo que dice. Fue cortada no con mano humana, no es un deseo humano, no es un plan humano, no es una estrategia humana, no es un gobierno humano. Está hablando de Cristo Jesús. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. En otras palabras, todos los reinos del mundo y todos los reinos del hombre empezaron muy fuertes, pero poco a poco empezaron muy contrario a lo que hemos estado viendo en las enseñanzas. Empezaron perdiendo valor, perdiendo potencia, perdiendo autoridad. Pero llegó uno es una piedra no cortada, que fue arrojada contra los imperios humanos, contra los reinos humanos, contra el sistema humano. Y este sistema humano fue destrozado de tal forma que se convirtió en polvo y el viento se lo llevaba. Sin embargo, la piedra, en vez de disminuir, en vez de hacerse cada vez más pequeña, en vez de ser destruida por la estatua esta, empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta que se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Hace falta aleluya, un grito de esos pentecostales. Ahora, la diferencia entre lo que acabamos de leer en Daniel y en Apocalipsis, que lo vamos a estudiar después, ya no nos da tiempo, pero el otro día, es que Apocalipsis es todo símbolos, ¿no? Símbolos que representan otras cosas. Sin embargo, aquí en Daniel, si lo volvéis a leer con cuidado, veréis que no son símbolos, son hechos, son reinos, son potestades, son imperios, son cosas que existen, que existieron, que existían. Más adelante lo explica: oh gran rey, tú eres la cabeza, tú eres de oro, tal, y después vendrá otro, Grecia, Alejandro Magno, después vendrá tal, y los diferentes emperadores que vinieron. O sea que vemos que no hay. O la pregunta que me hago yo es: ¿por qué cogemos estos versículos que para mí son claros y los queremos hacer o interpretar para que digan algo diferente que no es lo que están diciendo? Algunos dirán: sí, pero Mateo 24 está hablando de la gran tribulación. ¿Dónde dice eso? Mateo 24. Los que estén en Judea, los que estén en la azotea, no bajar a la casa, los que estén en el monte, no volver al pueblo, porque vendrá la desolación y vendrá la destrucción. La pregunta que me hago yo y que tenemos que hacernos: ¿esto ya se ha cumplido o no? Se cumplió bajo el emperador Tito en el año más o menos 70 al 75, 76 después de Cristo, cuando el templo fue destruido totalmente y no quedó piedra sobre piedra. Y aquellos judíos que hicieron caso, aquellos discípulos que hicieron caso del aviso de Cristo en Mateo 24, salieron, huyeron y salvaron su vida. Pero los que no hicieron caso del aviso de Cristo, que eran los judíos, millones de judíos murieron en esa época bajo el gobierno del emperador Tito. La pregunta que hago yo, porque cuando veo estas cosas, lo primero que acordarse que desde los 15 años que estoy viendo esto, sin embargo yo me pregunto por qué la iglesia moderna no lo enseña. ¿Cuándo cambió esto? ¿Qué enseñaban los padres primitivos? Me gusta volver atrás a los libros de historia y me doy cuenta de que la iglesia primitiva, la iglesia hasta la reforma, incluyendo la reforma y los reformados, no enseñaban sobre el arrebatamiento. Enseñaban lo que estamos viendo aquí en la Biblia, todo claro, tal como está escrito en la palabra de Dios. Enseñaban de que el catolicismo romano
El catolicismo romano era el enemigo, era el anticristo, era y lo que lo retiene. Habéis leído el versículo y dice, hay algo, el anticristo, hay algo que lo retiene al anticristo. Muchos se preguntan quién es el anticristo. El anticristo en la Biblia casi nunca, solamente una vez, pero de todas las veces que lo mencionan, nunca lo habla en plural, habla sobre un sistema, habla sobre lo que podría decir en contra de, o que tome el lugar de Cristo. Hay alguien, la iglesia, los padres primitivos, incluso los padres reformadores de la Reforma, enseñaban de que la iglesia católica era el espíritu del anticristo y que el imperio romano es el que impedía que esa actitud de anticristo gobernara y tomara control de todo el imperio, de todo el sistema conocido hasta ese entonces. Cuando el imperio romano perdió el poder, dejó de existir, se destruyó, se dividió en 10 reinos más pequeños, se desató todo el desorden o sea que vemos todos estos conceptos. De hecho, ahora que me acuerdo, la enseñanza de que el anticristo es un hombre o un ser vivo que ha de venir en el futuro, que la tribulación y la apostasía es algo que vendrá en el futuro, es una enseñanza que se inventó un jesuita precisamente para combatir las enseñanzas de los reformadores. ¿Lo habéis entendido, no? O sea que si queréis estudiar de dónde sale eso, tal. No sé si conocéis a los reformadores o no, yo creo que algunos de ellos lo conoceréis, pero dentro de está gente como Lutero. Él nunca enseñaba, él enseñaba lo que estoy enseñando yo ahora. Calvino, ¿conocéis a Calvino? Sí. Latimer, no lo conocéis. Ridley tampoco. Tyndale fue uno de los primeros traductores de la Biblia al inglés. Knox, también lo conocéis, ¿no? Knox era general del ejército de la reina de Bloody Mary, de los escoceses. Se conocía de la reina de Inglaterra, de los escoceses. Ella dijo una vez, yo no temo a ningún ejército ni a ningún hombre. Le cortaba la cabeza a todos sus maridos y a los hombres que se lo ponían. Al único hombre que temo es a Knox cuando se pone de rodillas y empieza a clamar a Dios. Wesley, ¿habéis escuchado a Wesley? Tampoco enseñaba. Edwards, Spurgeon, ¿me entiendes? O sea que lo que estamos estudiando ahora en la Biblia era el punto de vista de la iglesia protestante hasta el siglo XX. Y después empezó a través de maestros como Darby y como otros a cambiar. Empezaron a enseñar lo que yo llamo la doctrina de escapismo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando de la manifestación de los hijos de Dios y moverse en autoridad? Esta enseñanza es una enseñanza de escapismo, de temor que no conlleva ninguna responsabilidad. Lo único que produce es una cultura de consumismo. Consumir conferencias, consumir libros, consumir predicadores buenos. Mientras que lo que estamos enseñando, no quiero decir lo que estoy enseñando yo, porque lo está enseñando la Biblia, conlleva fe, responsabilidad y disciplina para cambiar a las naciones. ¿Quién me ha entendido? Oración, fe, responsabilidad. Amén. Vamos a dejarlos ahí porque se nos ha ido el tiempo.